como os ha comentado María, yo soy un oncólogo radioterápico, trabajo en el Hospital Universitario Cruces y, bueno, mi background y por donde me formé, pues he tenido la suerte de estar muy involucrado desde hace muchos años en el manejo del cáncer de próstata. De hecho, desde hace ya muchos años prácticamente solo veo cáncer genitourinario y paliativos y, al menos en mi actividad en el hospital público. Hago mucho tratamiento de braquiterapia de próstata, pero hacemos también mucho tratamiento de hipofraccionamiento y también de SBRT. De hecho, voy a hablar un poquito también, aunque ya sé que luego vais a tener a grandes estrellas de la próstata a nivel global, ¿no? Como son el doctor Zaoski y mi amigo Mac Roach, pues voy a hablar también un poquito de esto, porque creo que si estamos hablando del hipofraccionamiento es importante también llegar hasta donde estamos trabajando hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, pues yo, como os digo, puse en marcha el programa de braquiterapia en mi hospital hace muchos años, de braquiterapia de próstata, y luego durante los últimos años pues hemos vivido con el avance en la tecnología un cambio drástico, ¿no? Y es lo que quiero contar, cómo hemos ido nosotros cambiando desde un fraccionamiento convencional a lo que hacemos hoy en día de un fraccionamiento extremo en cáncer de próstata, ¿no? Y por qué todavía hacemos tratamiento hipofraccionado, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito, es obligatorio hablar un poco de evidencia, pero luego ya nos vamos a meter eh, en los dos estudios más importantes, ¿no? Que son los que se sientan bases para hacer el hipofraccionamiento moderado, que es el estudio CHIP, que es un estudio británico, como sabéis, y un estudio que es el estudio PROFIT, que es un estudio canadiense liderado por gente del Hospital Princess Margaret Hospital en Toronto. Venga, es evidente en cáncer en general, pero en próstata en particular, que existe una relación dosis-respuesta. Y sabemos que cuanta más dosis damos en el cáncer de próstata, somos más eficaces desde el punto de vista de control de enfermedad. Por desgracia, es importante recordar que ningún estudio aleatorizado de los importantes, digamos, ha demostrado que aumentar la dosis en la próstata mejore la supervivencia global de los pacientes. También, para ser justos, hay que decir que los estudios, todos estos estudios, ¿no? A los que me refiero, ninguno estaba diseñado para demostrar este aumento en supervivencia. Pero bueno, es importante saberlo. ¿Qué es lo que demuestra aumentar la dosis de radiación? Pues lo que demuestra es que, y lo han demostrado, como veis aquí, todos estos estudios que veis en la diapositiva, desde los primeros estudios de Deborah Kuban, de MD Anderson, hasta los estudios de Mikalski, ¿no? del RTOG, han demostrado que más o menos el hecho de aumentar un 10%, 10 grays la dosis de radiación, entre 8 y 10 grays, da lugar a un aumento del control bioquímico pues, de otro 10% aproximadamente. Vamos a detenernos en algún estudio. Este es un estudio muy interesante, que es el estudio británico. Son 843 pacientes con una mediana de seguimiento de 10 años en cáncer de próstata. Ya esto empieza a ser un seguimiento interesante. Y lo que encuentran aquí, como veis, es que el aumento es un estudio aleatorizado. Había dos brazos. Y el aumento de dosis, el grupo que daba 74 grays con un fraccionamiento convencional, conseguía un 12% de aumento de supervivencia libre de progresión a los 10 años con respecto al grupo que eran 64 grays. ¿Vale? Esa es la curva, la gráfica que veis a la izquierda de la pantalla. Sin embargo, en la derecha veis que esto no se traduce en aumento en supervivencia global, como os contaba al principio de la presentación. A la vez también sabemos que el hecho de aumentar las dosis de radiación, y tenemos metaanálisis que lo demuestran así, como este de Vianney de la revista Roja en 2009, puede aumentar la toxicidad tanto genitourinaria como gastrointestinal. Y esto es una cosa que también durante años lo hemos visto. En mi servicio en particular, durante los primeros años, porque yo hice un fellowship fuera, estuve trabajando en Canadá, y cuando puse en marcha todo, digamos, las técnicas nuevas de radiación en cáncer de próstata, eh, yo veía mucha toxicidad. Cuando digo mucho, hablo de, pues, a lo mejor un 10% de pacientes tenían toxicidad grado 3 intestinal, que era la más llamativa. Tanto es así que en los primeros 2 años en los que estuve, o 3 que estuve en el hospital, se me ocurrió escribir un artículo sobre el papel de la coagulación con argón plasma para la toxicidad grado 3, ¿no? Para coagular
telangiectasias en la zona baja rectal. O sea que veíamos una incidencia de toxicidad importante, ¿no? Y esto, a lo largo de los años, pues ya no lo veo. De hecho, ya no os exagero si os digo que de las 2.000, 2.500 consultas que hago de cáncer de próstata al año, no veré yo más de, no sé, 3 o 4 casos de toxicidad gastrointestinal hoy en día, ¿no? O sea que las cosas claramente están mejorando. ¿Por qué es interesante en cáncer de próstata en particular el aumentar la dosis? Sobre todo la dosis por fracción, por el alfa beta. Ya sabemos que el cáncer de próstata tiene un alfa beta que parece, que se estima que está en torno a 1,6, ¿no? Y ha habido también muchos estudios que han mirado esto y ya veis que, pues bueno, en función de los distintos estudios que buscan, ¿no? Y que intentan mirar la sensibilidad del cáncer de próstata, de cuál es el valor de alfa beta real del cáncer de próstata, al final parece que el dato que más se repite es eso, ¿no? 1,5, 1,7, 1,6, 1,8 y ahí estamos, ¿no? Y esto es un alfa beta que claramente apoya a utilizar esquemas hipofraccionados. Bueno, como ya lo he repetido un par de veces, pero es que lo vamos a repetir continuamente durante la sesión de hoy, hemos visto también un avance impresionante en la posibilidad de hacer tratamientos de radiación. Eso en la gran mayoría de centros en los que trabajamos todos nosotros. Y hoy en día tenemos muy buenas alternativas que consiguen dosis de radiación muy precisas, altísima conformación y muy baja dosis de radiación a los órganos sanos, ¿no? Esto se consigue por supuesto, con los aceleradores nuevos, los aceleradores de alta precisión, sobre todo si somos capaces de hacer una IGRT, una radioterapia guiada por imagen de alta precisión, son magníficos en ese sentido. Y luego, pues bueno, hay otras tecnologías que están ahí demostrando también que pueden tener un papel muy interesante, como es el CIBER. Y, por supuesto, en cáncer de próstata no se puede hablar de hipofraccionamiento o de dosis ablativas sin hablar de la braquiterapia. Y esto seguro que más veces lo voy a contar, aunque no es el tema de hoy, porque, como os digo, soy un apasionado de la braquiterapia de próstata. Y yo hago mucha, no hago braquiterapia de semillas, no hago baja tasas, pero sí hago braquiterapia de alta tasa. Y, de hecho, es uno de los tratamientos que más utilizamos en nuestro servicio. Los protones, aunque aparecen ahí en esta diapositiva de Nick Zaoski, la realidad es que en cáncer de próstata hoy en día no han sido capaces de demostrar de ninguna de las maneras que sean superiores al tratamiento de radioterapia externa con acelerador, con CIBER, con tomo o con braquiterapia. Y entonces, bueno, pues toda esta tecnología ha permitido esto, ¿no? Pasar de esa línea inicial que vemos ahí arriba de radioterapia convencional, dar muchas sesiones de tratamiento. Yo, cuando empecé a trabajar en cáncer de próstata, hacíamos 39 sesiones de radiación a los pacientes, a otros esquemas más hipofraccionados, ¿no? Después pasamos a un esquema de 28 fracciones, luego pasamos ya al esquema CHIP de 20 y hoy en día, pues cuando queremos hipofraccionar utilizamos, pues yo diría que sobre todo SBRT, ¿no? También utilizamos fraccionamientos moderados, pero sobre todo hacemos SBRT. Si miramos las guías también americanas, pues ahí lo veis. Hablan del fraccionamiento convencional, que puede valer para prácticamente todo. Hablan del fraccionamiento, del ultra hipofraccionamiento, en el que dicen que, bueno, hay que tener quizás algo de cuidado en tratamiento de los ganglios o en tratamiento de metástasis, pero también se utiliza en todo. Y como veis en la primera de las filas, el tratamiento hipofraccionado es un tratamiento que sí que se puede utilizar y la evidencia lo apoya en prácticamente todas las situaciones clínicas que tenemos. Esto se debe, o la evidencia que lo apoya viene de la mano de dos estudios muy relevantes, el estudio canadiense y el estudio británico. Este primero es el estudio británico, es un estudio que es el estudio CHIP, en el que, como veis aquí, es un estudio aleatorizado. La gran mayoría de pacientes eran pacientes de riesgo intermedio y hubo 3 grupos de pacientes. Un grupo en el que se administraban dosis, digamos, vamos a decir, estándar de radiación, quizás un poco bajas, pero estándar, 74 Gray en 37 fracciones, y 2 grupos hipofraccionados, uno que eran 60 Gray en 20 y otro que es una fracción menos, 57 Gray en 19 fracciones. Si miramos qué tipo de pacientes se trataron, como veis, el 70 y tantos % de los pacientes eran riesgo intermedio,
60% de los pacientes eran Gleason 7. Y esto sí que es interesante. Si miráis cómo se planificaron estos pacientes, vemos que aproximadamente el 60% de ellos se hizo un tratamiento de clásico de radioterapia 3D conformada. No eran pacientes en los que se hacía bueno, más de la mitad de los pacientes no se hizo IMRT o algún otro tipo de planificación inversa. Si miramos cómo se administraba el tratamiento de radioterapia, ya veis que no se utilizó imagen guiada, y esto es uno de los parámetros más importantes que tenemos hoy en día para disminuir la toxicidad, el tema de la imagen guiada. En este estudio, más de la mitad de los pacientes no recibieron este tipo de tecnología. Y luego, pues como veis, un 30% aproximadamente sí que tenían imagen guiada. La mediana de seguimiento fueron aproximadamente 5 años y esto es lo que encontró este estudio. Es un estudio que tenía un diseño de no inferioridad y demuestran que efectivamente no existía inferioridad del esquema hipofraccionamiento de 60 Grays en 20 fracciones de 3 Grays por sesión frente al esquema clásico de 74 Grays en 37 fracciones, ¿no? Si veis también el número de pacientes que se autorizaron fueron más de 1000 pacientes por brazo, ¿no? Es uno de los estudios más grandes que tenemos en cáncer de próstata y radioterapia publicados hoy en día. En ese estudio también miraron a ver cómo eran los efectos secundarios, ¿no? Y también esto es un poco interesante. Hay que saber que cuando las dosis por fracción son más altas, cambia lo que llamamos el timing de la aparición de los efectos secundarios. De tal manera que los esquemas en los que iban los pacientes a 300 centigrays por sesión, a 3 grays por sesión, desarrollaban los efectos secundarios un poco antes, como veis en las gráficas de color verde y rojo, los hacían un poco antes que los pacientes que tenían tratamientos con fraccionamiento convencional, que los pacientes tardan un poquito más en desarrollar ese efecto secundario. Sin embargo, los pacientes que van con el fraccionamiento, el hipofraccionamiento, a pesar de que hacen antes los efectos secundarios, también estos efectos secundarios se resuelven antes. Esto mismo también se encuentra en los dos tipos de efectos secundarios, tanto en el dominio de los efectos secundarios intestinales como en el dominio de los efectos secundarios urinarios. Bueno, aquí vemos también, si miramos la incidencia a los 2 años, ¿no?, tardíos de cuánta toxicidad teníamos en los brazos, encontramos que el grupo de 74 Grays encontró una toxicidad grado 2 intestinal a los 2 años de cerca del 4%, el del 60 Grays en torno al 3% y el de 57 Grays un poquito menos. También dijeron, bueno, hemos hecho un grupo especial, ¿no?, que es un grupo en el que hemos quitado solo una sesión, que es el de 57 Grays en 19. ¿Cómo va estos pacientes, ¿no? Bueno, pues miran que en particular en pacientes añosos no existen diferencias entre estos dos brazos, ¿no? Entre el brazo de dosis, cuando damos 57 Grays, da igual que el paciente sea mayor o joven porque los resultados de control de enfermedad son exactamente iguales, ¿no? Y encuentran también que 57 Grays no se demuestra o no se puede decir que no sea inferior a 74 Grays. Esto significa que, bueno, en este estudio no se puede decir que 57 sea tan válido como 74 y que a lo mejor 57 es un esquema que tenemos que saber que puede ser un poquito inferior al de 74 Grays. Y luego os voy a contar yo cuál es mi entendimiento, cómo entiendo yo todos estos datos y cómo hago en mi día a día, ¿eh? También miran, en particular en el grupo de pacientes mayores, ¿no?, mayores de 75 años, qué es lo que pasaba. Y dicen que en este grupo 74 Grays parecía peor que 57-60, 57-60 parecen un poco mejor. Estamos hablando de unas diferencias a 5 años de en torno al 3 o 4%, y tampoco hablamos de muchísima diferencia en cuanto a control de enfermedad en estos grupos. Y luego también miran, encuentran que los pacientes mayores, que esto también es una cosa que se puede encontrar, ¿no?, con cierta frecuencia, sí que tienen más efectos secundarios desde el punto de vista intestinal y desde el punto de vista urinario, y que en pacientes mayores en particular se puede valorar la posibilidad de bajar un poco la dosis para intentar mitigar esos efectos secundarios. Vale, vuelvo a esta diapositiva porque es que os contar yo qué hago o cómo
incorporo estos resultados a mi práctica clínica? Cuando yo tengo un paciente delante de la consulta y quiero plantear un tratamiento de hipofraccionamiento moderado, que es un tratamiento válido para prácticamente cualquier paciente que tengas en la consulta, yo lo que hago es 60 Grays a todos los pacientes, por lo general, salvo pacientes en los que considero que están o que tienen un poco más de riesgo de desarrollar efectos secundarios. ¿Cuáles son estos pacientes? Pacientes que sean más añosos, ¿no? Pacientes más frágiles, que les vea yo más añosos, con más comorbilidades, o pacientes que han tenido manipulaciones previas de la próstata. Por ejemplo, pacientes que han tenido RTUs previas, ¿no? Alguna resección transuretral y que esa próstata esté manipulada. Son pacientes que ya sabemos que esa manipulación puede dar lugar a efectos secundarios, y sabiendo en este estudio que el grupo de 57 Grays era un poquito mejor tolerado, a pesar de perder un poquito de control bioquímico de enfermedad, yo utilizo el esquema de 57 Grays para ese tipo de pacientes. Para la mayoría, para el resto de pacientes en general, 60 Grays en 20 es con lo que estoy más cómodo. Venga, el segundo estudio es el estudio PROFIT, es un estudio... Doctor, yo quiero Ay, aprovechar este dígame. momento para hacerle una pregunta. Bueno, a Muy bien. mí hay varias cosas del chip que me parecen súper. Además, en ASCO GU de este año se publicó la actualización a 10 años y confirman pues lo que usted nos está diciendo. Entonces, eso yo creo que es una tranquilidad también que le da a uno con el hipo, y es esos seguimientos a largo plazo por cómo funciona la toxicidad del hipofraccionamiento. Pero le quería preguntar si usted, y esto nos lo va a contar cuando hablemos de su práctica, si ve como un limitante que solamente 12% de los pacientes fueran alto riesgo cuando se incluyeron en el estudio, porque lo vimos, son solamente 12% en cada uno de los brazos, y lo que más determinó que fueran de alto riesgo, creo que era el Gleason, el tamaño, los tamaños eran relativamente bajos. Entonces, ¿qué opina usted de ese 12% de alto riesgo del chip? Muy bien. Mira, mi opinión personal es que los datos del chip se pueden extrapolar perfectamente a la población de alto riesgo. Y creo que hoy en día utilizar fraccionamientos convencionales no tiene un papel determinante, o no debería tener un papel relevante si somos capaces de utilizar altos volúmenes. ¿Por qué? Porque sabemos que podemos utilizar con esquemas de hipofraccionamiento tratamientos sobre los ganglios linfáticos de forma muy segura. O sea que si lo que nos preocupa es que en el chip era un tratamiento solo de la próstata y no se irradian los ganglios, en esto no me voy a meter hoy en este tema porque es más de hipofraccionamiento, pero es un tema que si luego queréis que lo discutamos, a mí me parece apasionante, y de hecho acabo de tener la oportunidad de estar unos días en Viena, que acabamos de terminar nuestro Congreso Europeo hace unos días, y he estado con el doctor Vedant Murthy, que es el primer autor del estudio POP-RT, y hemos estado discutiendo todas estas cosas, ¿no? Sobre su estudio y sobre el hecho de hay que rayar los ganglios o no. Y bueno, con todas las limitaciones que hay, parece claro que si lo que queremos es hacer un hipofraccionamiento moderado sobre la próstata y poco hipofraccionamiento o menos sobre los ganglios, es fácil de hacerlo y se puede hacer. Es verdad que en el estudio CHIP y en este que voy a presentar, que es el PROFIT, el volumen de pacientes de riesgo intermedio fue muy bajo, pero yo creo que está ya más que establecido en todas las guías clínicas que es razonable utilizar esta mismo esquema para pacientes de alto riesgo. ¿Por qué? Porque la dosis biológica que administramos con 60 Grays en 20 es tan alta como es la misma que la que utilizamos cuando utilizamos 78 en 39 o 76 en 38. Entonces, a una misma dosis biológica, esto es una opinión personal, pero si estamos administrando una dosis biológica igual de alta, me parece que es igual de seguro, ¿no? Hay algún autor por ahí que dice, bueno, es que realmente si es un tumor más agresivo, tiene un índice de replicación más rápida y entonces posiblemente tenga un alfa beta distinto, ¿no? No será un alfa beta de 1,6. Puede ser que sea un alfa beta más grande, y entonces ese beneficio de radiobiología que tenemos cuando utilizamos fracciones más altas ¿no? O dosis más altas por fracción, la podríamos estar perdiendo. Pero es verdad que, digamos, no hay estudios pivotales enormes que busquen o que digan qué papel tiene el hipofraccionamiento en alto riesgo. Sin embargo, todo el mundo ha extrapolado estos datos, ¿no? Y de hecho, si comparamos las cohortes, ¿no? Los resultados en general de la literatura en las series más pequeñas que hay, ¿no? De hipofraccionamiento moderado, aunque no sean estudios pivotales,
los resultados de control de enfermedad son tan buenos o incluso mejores que los que tenemos en la literatura, en estudios como el CHIP o el PROFIT. Perfecto. Entonces, gracias por aclarar eso del alto riesgo, que yo creo que es algo que bueno, nos estresa de ese porcentaje pequeño. Y para cerrar ahí, porque no nos vamos a meter en el tema de la pelvis, pero usted utiliza el esquema del POPARTY de 25 sesiones, 50 Gray a la pelvis y 66-68 en bus simultáneo integrado a la próstata que propone el POPARTY. Nosotros, cuando utilizamos la pelvis y utilizamos también esquemas de hipofraccionamiento, tenemos dos esquemas diferentes. Uno de los que utilizamos es 60 Grays en 20 fracciones sobre la próstata y vesículas seminales, o sea, 300, y la pelvis va a 42 Grays, o sea, 2,1 por fracción. Esto es uno de los esquemas que utilizamos. Y el otro que utilizamos son 65 Grays en 28 fracciones. 68, perdonaré que ahora tendría que hacerla, porque esto como lo tenemos ya preestablecido, igual son 65, a ver, dejadme que haga, porque como lo tenemos ya, digamos, en nuestros templates, la verdad es que no me sé el 65 entre 25, que es, eso es, 65 en 25, y luego damos 50 a la pelvis. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Lo dejo seguir entonces. Venga, el segundo estudio es este estudio, que es el estudio aleatorizado PROFIT, el estudio canadiense. Es un estudio liderado por Charles Catton y publicado en JCO en 2017 y tiene ese esquema, 38 Grays en 39, perdón, 78 en 39 versus 60 en 20. Si miramos las características de los pacientes, ¿no? Como veis en este estudio, pues la gran mayoría de los pacientes tenían un PSA menor de 10. Teníamos también la mayoría de los pacientes eran pacientes con Gleason 7, de hecho la mayoría en 3+4, eran una población de bastante buen pronóstico. Se aleatorizaron 1.200 pacientes. En este caso no se utilizó tratamiento con hormonas, porque eran pacientes de bastante buen pronóstico, y se encontró que con 5 años de seguimiento, la supervivencia libre de progresión bioquímica era de 85%. Pero más que quedarnos con el dato 85%, yo creo que hay que quedarse con esas dos curvas que veis ahí superpuestas en la gráfica, en la que tanto el esquema de fraccionamiento convencional como el hipofraccionamiento no hay absolutamente ningún tipo de diferencias en cuanto al control de enfermedad entre los brazos. También miraron la supervivencia libre de eventos, en este caso ya que ya había más metástasis o eventos de muertes, y no encontraron diferencias significativas tampoco en cuanto a supervivencia libre de eventos. También en este estudio miraron la toxicidad urinaria, perdonad porque está un poco borrosa esta imagen, pero es importante esclarecer que no existieron diferencias significativas en toxicidad genitourinaria entre los dos brazos, lo cual, pues bueno, reafirma un poco esta idea que tenemos de que es muy seguro hacer un tratamiento de radiación hipofraccionada. Y cuando miraron la toxicidad intestinal, lo que sí que encontraron es, como veíamos en las gráficas previas del CHIP, que puede haber un poquito más de toxicidad aguda intestinal en estas cohorte de pacientes en las que no se utilizó, digamos que grandes tecnologías para administrar el tratamiento, pero sin embargo parece que a largo plazo la toxicidad del estudio o del grupo del tratamiento hipofraccionado seguro que no es peor, incluso parece que es un poco mejor. En definitiva, ¿qué es lo que demuestran esos estudios? Pues que el hipofraccionamiento moderado administrado en 60 Grays en 20, que es el que utilizo yo más frecuentemente, es equivalente a cualquiera de los otros estudios más largos o de fraccionamiento convencional con los que se comparan los estudios principales, ¿no? Y esto, pues yo creo que es el dato más importante. Entonces, esta era la primera parte de la sesión y a mí me gustaría, no sé si es posible, yo tenía unas cuantas preguntas, no son preguntas académicas, son solo preguntas para saber exactamente qué tipo de audiencia tenemos hoy. María, a ver si voy a detenerla.
Hola, doctor. Sí, las pudimos incluir Hola. en el cuestionario de Zoom. Entonces, Ujú. no sé si quiere que lancemos las preguntas. Vamos a lanzarlas porque me parece interesante si la gente puede votar y saber un poco el tipo de audiencia que tenemos de cara a la discusión. Luego creo que puede ser interesante saber Claro qué que es sí. lo que... Eso es. Sobre todo para enfocar un poco, ¿no? Esta es la primera. Venga, entonces, ¿cuál es el tratamiento típico más utilizado en su servicio? ¿El normo hipofraccionamiento, el moderado o el ultra hipofraccionamiento? Recuerden que si por alguna razón tienen problema para contestar la pregunta de Zoom, la pueden enviar por el chat y nosotros también vamos viendo que responden por el chat. Bueno, parece como que un 50% sigue utilizando normo hipofraccionamiento, otro 50 aproximadamente utiliza el moderado y solo una pequeña parte de los de la audiencia utiliza SBRT. Vale, yo creo que con esto es suficiente. Impresionante. Creo que nunca había hecho un poll en el que hubiera tantas respuestas. Madre mía. Muy bien. Esto lo puedo cerrar, ¿verdad, María? Sí, claro. Ya. Vale, pues vamos a pasar igual, vamos a pasar a la segunda pregunta. Perfecto. Entonces, empiezo. Venga, ahora vamos a hablar un poco más de tecnología. ¿Qué tipo de tecnología pueden hacer ustedes en sus hospitales? ¿Podemos hacer solo radioterapia 3D conformada? ¿Se puede hacer IMRT o IGRT? ¿O tenéis más tecnología aún? ¿Podéis hacer radioterapia adaptativa, EMAD-LINAC, control de intrafracción, ¿no? Con tracking online de fiduciales, ese tipo de cosas? Tracking online de fiduciales sería control de interfacción, me parece también que es como un poco más, ¿eh? Como un punto extra de tecnología frente a la IMRT o IGRT clásica, ¿eh? Con ConvinCT o con imágenes portales. Vale, 70% 70% IMRT y IGRT. IMRT. Es un dato muy interesante, o sea que hay tecnología para hacer IMRT, IGRT y sin embargo se hace mucho normofraccionamiento. Perdón, normofraccionamiento. Vale, pues vamos a poner la última de las preguntas. Perfecto. Entonces, creo que, espera, porque creo que quedó dos. Listo. Esta es también de tecnología. Venga, y entonces en esta solamente es saber si se utiliza o no braquiterapia de La próstata en braquiterapia. sus centros. ¿Eh? Y da igual, ¿eh? HDR, LDR, cualquiera de las dos. Y la mayoría no hacen braquipróstata. Vale, solamente un 15% braquia de próstata. Eso os lo he preguntado, luego os lo voy a contar un poco con mi experiencia, porque como nosotros empezamos a utilizar el hipofraccionamiento acompañándolo de la braquiterapia, era para explicar un poquito cómo ¿no? Pues eso podía ayudar a la gente de cara a implementar un programa. Pero bueno, perfecto, 1585. Muy Y ya bien, pues la venga, yo creo que última, podemos ir. que es de Sí, confianza. ¿La quieres lanzar de una vez? sí, vamos a lanzarla. Vale. Con la tecnología que tiene usted en su hospital, ¿tiene confianza suficiente en poder utilizar o empezar un programa de hipotensionamiento moderado o SBRT? Súper interesante los resultados. Sí, también muy interesante. Vale, solo un 12% piensan que no con la tecnología. Un 60% piensan que sí, pero que necesitan más, ¿no? Un empujón para Eh, empezarlo, ¿no? Es lo que necesitan unos cuantos, ¿vale? Y un 30% ya lo están haciendo. Muy bien. Bueno, pues yo creo que con esto yo me hago una idea bastante clara de qué tipo de audiencia tenemos y, bueno, son muy buenas noticias. Creo que se va a poder eh, o tenéis la capacidad de empezar ese tipo de tratamientos, ¿no? Luego no sé, eso María es otro tema aparte, no tengo muy claro en los países de Latinoamérica cómo está el tema de la financiación.
el hecho de que, porque hay algunos países en los que digamos que el reembolso depende del número de sesiones. Si esto sigue siendo así, es un problema. Exacto, entonces, bueno, doctor, le cuento. La primera sesión del currículo fue hablar sobre, digamos, como los pagos y un poquito sobre el hipofraccionamiento. Sé por lo menos que por la parte de Colombia nosotros tenemos lo que se llama un Bundle Payment System, que se paga, digamos, que el tratamiento completo independientemente del número de sesiones. Pero lo que aprendimos en esta sesión por nuestros participadores es que hay países y si quieren comentar en el chat en sus países cómo funciona, en que todavía se paga por sesión de tratamiento, que podría ser un limitante. Alejandro, no sé si quieres complementar algo antes de continuar. Sí, Alfonso, digamos que hablando con nuestros colegas de diferentes partes de Latinoamérica, en países como por ejemplo en México, en Brasil y en Chile, dependiendo como del sistema, porque tienen como un sistema de salud mixto, donde hay algunos que están afiliados solo como algo parecido a sanidad pública y otros que tienen como seguros privados. Eso va a influir, digamos, en si el pago se hace o como por paquete o si se hace como por sesión. Entonces, por ejemplo, están ahí comentando, digamos, en el grupo, Paraguay se hace por fracción, México se paga por fracción, eh, en Venezuela se paga el 100%, es decir, entendería que es como por bundle payment. En eso, digamos, como mencionaba María, nosotros en Colombia tenemos una ventaja y es que en Colombia no influye el número de sesiones, es decir, 1 o 100, el pago es por, digámoslo, por paquete, por así llamarlo, como bundle payment. Vale, vale. Sí, estoy viendo en Bolivia, dicen que no influye, pero hay muchos países en los que todavía estamos con un sistema más, pues como era la situación americana hace unos años, ¿no? En la que se pagaba por número de sesiones y esto hacía, pues que claro, que el normofraccionamiento al final, perdón, que el normofraccionamiento sea pues mucho más frecuentemente utilizado, ¿no? Entonces faltaría una pregunta aquí, que ahora no la vamos a hacer ya porque no está hecha, pero que sería, en caso de que no hubiera un problema económico, ¿no? Usted, ¿no? lanza, porque a lo mejor ese porcentaje de gente que dice no lo hago pero lo haría, ¿no? Es por este tema, ¿no? Porque es un tema efectivamente de financiación, ¿no? Nosotros aquí en España hemos conseguido que esto cambie. Hablo de los seguros privados porque como es un sistema público el español, toda la parte, digamos, de medicina pública, no hay reembolso, o sea, podemos hacer el tratamiento que sea y no nos ponen, digamos, límites de precios, podemos hacer lo que queramos. En la sanidad privada, que yo también hago un poquito de medicina privada, ahí sí que es diferente, pero aquí se ha conseguido que ahora lo que se pague es la tecnología. Si tú estás dando complejidad, pues se paga más que si no la utilizas, ¿no? Y esto ayuda, yo creo, a que se hagan tratamientos de mayor precisión. Entonces, si, por ejemplo, la SBRT y la IMRT o la VMAT se cobran más que la 3D conformada. O sea, sería justo al revés de lo que pasa ahora mismo en muchos de los países que estamos viendo aquí, ¿no? Que están aquí presentes en la sesión. Bueno, pues si os parece voy a seguir con la presentación. Claro que sí. Sé que han dado preguntas sobre lo del tema de IGRT, entonces sé que cuando usted nos cuente cómo usted implementó en su servicio, vamos a entrar en detalle a las Estupendo. técnicas de IGRT que usted utiliza. ¿Listo? Estupendo. Ay, perdonadme que esto... Ahora. ¿Veis bien la pantalla, María? Sí, doctor, perfecto. Estupendo. Bueno, aunque sé que vais a hablar de SBRT, quería también hacer un par de comentarios sobre cómo están yendo las cosas, ¿no? Porque para llegar a la SBRT hay que, digamos, tirar un poco más de la cuerda en todo el tema del hipofraccionamiento moderado, sobre todo con el esquema del ensayo HIPO-RT-PC Trial. Y quería hacer esta pequeña introducción para aclarar también algunos conceptos y luego ya hablamos de mi práctica diaria, si os parece. ¿Por qué se ha empezado a utilizar tratamientos de altas dosis por sesión? De verdad altas dosis, no fraccionamientos moderados. Bueno, pues porque hay muchos centros del mundo que empezaron a hacerlo hace más de 10 años y han ido demostrando, pues algunos de forma retrospectiva y otros de forma prospectiva, la mayoría de veces en cohortes no muy grandes de pacientes, que es
seguro hacerlo, que el resultado de control de enfermedad parecía bueno, ¿no? Esto es el dato más importante, ¿no? En este análisis, por ejemplo, que es una publicación de hace unos cuantos años, se demuestra en 6.000 pacientes y una mediana de seguimiento, pues bueno, moderada, pero de más de 3 años, que la supervivencia libre de enfermedad era del 95%. Es verdad que en estos primeros series de pacientes, la gran mayoría de pacientes tratadas en las cohortes con SBRT eran pacientes de riesgo muy favorable, eran pacientes de bajo riesgo, toleraban muy bien el tratamiento. Y tenemos más datos como este. Es un estudio de 2 instituciones, muchos pacientes tratados también, estamos hablando de unos 1.000 pacientes, y demuestran en estos pacientes de muy buen pronóstico resultados de control de enfermedad magníficos. Pero, pues bueno, por fin se han puesto en marcha y ya empezamos a tener datos de ensayos aleatorizados que nos van a dar de verdad evidencia óptima para decidir si la SBRT es el camino a seguir o no. Que mi opinión es que, pues bueno, ya la tenemos aquí. O sea, la SBRT se ha quedado o ha llegado para quedarse y enseguida vamos a, sobre todo en pacientes de buen pronóstico, parece que no hay ningún dato para decir que no es lo que vamos a estar haciendo todos nosotros de aquí a unos cuantos años, ¿no? El primer estudio es el hipo-RTPC y luego, que es el estudio publicado, el único estudio, esto es importante, único estudio que tenemos hoy en día con datos de efectividad de la SBRT. Me refiero a un estudio aleatorizado con nivel de evidencia 1. Y luego tenemos, pues todo lo que tenemos debajo del paraguas de los ensayos PACE, que son una vez más los británicos, que como sabéis, pues son los que nos enseñan al resto del mundo hoy en día, ¿no?, cómo hacer ensayos aleatorizados y por dónde van los tiros, ¿no? A ver si aprendemos un poco de ellos. El estudio hipo-RTPC Trial, que es este estudio publicado por Whitmark en el año 2019, es un estudio fundamentalmente en pacientes de riesgo intermedio. Es importante comentar que la gran mayoría de ellos eran, de los pacientes, perdón, de los tratamientos se hicieron, sí que tenían algo que yo considero que es importante, que luego os lo contaré con mi experiencia personal, que es la utilización de marcadores fiduciales. Por lo menos, si no tenemos otra tecnología que nos pueda, digamos, suplantar la utilización de marcadores fiduciales, creo que es una buena estrategia. Pero es muy importante esto que veis en la última de las 3 frases. El 80% de estos pacientes, a pesar de que era vamos a decir, un esquema de casi SBRT, se hicieron la planificación se hizo con radioterapia 3D conformada, no se hizo con IMRT. Solo un 20% recibieron una VMAT o una IMRT. Esto es importante a la hora de ver la toxicidad y de ver el control de enfermedad. ¿Qué es lo que encuentran? Los esquemas que aleatorizan en este estudio son 78 Grays en 39 fracciones, un esquema largo, el clásico antiguo, frente a 42.7 en 7 fracciones. Hablamos de 6 Grays, no, perdón, son, ¿cuánto es la dosis? Que no me acuerdo, el 42,7 en 7. A ver, 42,7 en 7. 6,1, sí. 6,1 Grays por sesión. Realmente, hay algunos autores que dicen que esto no es un ultra hipofraccionamiento porque habría que subir más la dosis todavía, que esto es un hipofraccionamiento moderado, digamos, pero ya acercándose al extremo, pero que todavía no es. Pero bueno, sea lo que sea, ya es unas dosis, 7 sesiones solo de tratamiento frente a 39, y lo que encuentran, como veis en las curvas, es que se superponen las curvas y que no hay ningún tipo de ventaja de hacer un normofraccionamiento frente al fraccionamiento nuevo que están estudiando aquí, ¿no? Esto también, yo que soy un defensor de la braquiterapia, cada vez que pues me tengo que, vamos a decirlo con buenas palabras, pero pelear con autores importantes, ¿no?, sobre el tema de la SBRT, yo siempre utilizo estas gráficas, ¿no?, porque también ha habido una especie de relajación y en pensar que la SBRT vale para todo y en cualquier momento y en cualquier lugar, y así como escalar la dosis de radiación con técnicas como la braquiterapia parece que puede mejorar un poco el control bioquímico, aunque no la supervivencia, pero sí mejora frente a la radioterapia externa exclusiva. La SBRT eso todavía no lo ha demostrado, ¿no? Y lo vemos aquí. Este es el único estudio que tenemos disponible y, como veis, la SBRT no es mejor. Evidentemente que no es peor, o sea, se puede utilizar y es el estudio que demuestra que se puede utilizar SBRT, pero no parece que sea mejor, es tan buena como el fraccionamiento convencional.
En cuanto a la toxicidad, ¿qué es lo que vemos? Pues bueno, el ultra hipofraccionamiento tiene un poquito más de toxicidad aguda, fundamentalmente intestinal ya al principio del tratamiento, pero luego se normaliza y desde el punto de vista de toxicidad urinaria les pasa lo mismo, ¿no? Repunta un poco más la toxicidad aguda urinaria, pero luego enseguida a los 3 meses hay una normalización y de hecho ya veis que no hay diferencias, ¿no? Que son exactamente superponibles, ¿no? Y estos, aquí lo que están midiendo son severidad de síntomas reportados por los pacientes. El segundo estudio es este, que es el estudio PACE. Ya sabéis que, bueno, se han presentado en asco genitourinario datos del PACE-A, del estudio que aleatoriza cirugía frente a SBRT, pero todavía, pues bueno, no tenemos datos, digamos, definitivos. Además, que es un estudio que no ha conseguido reclutar como quería reclutar. Pero el estudio interesante o lo que nos concierne a nosotros ahora es esto, ¿no? Es el estudio PACE-B, en el que han hecho 4 semanas, 20 sesiones frente a 5 sesiones. Como vais a tener más sesiones de SBRT, voy a pasarla rápido, pero lo que encuentran es que la SBRT se tolera bien, la toxicidad existe, pero no es una toxicidad demasiado importante. De hecho, la toxicidad grado 2, como veis aquí, fue muy similar entre una técnica y otra, el moderado y el alto riesgo, aunque también hay que tener en cuenta que a los 2 años la toxicidad aguda, pues bueno, vamos a decir que un poco de problema ocurre entre los 6 y los 12 meses en un porcentaje no desdeñable de pacientes. Nos hablamos como de un 20% de pacientes en los que les estamos produciendo síntomas. Pero yo creo que eso también los producimos cuando hacemos tratamiento con fraccionamientos moderados y recordar también que esto no lo he comentado, pero en el PACE-B tampoco hacían una SBRT de altísima calidad. Hacían una SBRT de una calidad, vamos a decir, moderada. Hay algunas controversias que tenemos hoy en día, ¿no? Porque claro, si empezamos a hacer tratamientos en vez de en 39 sesiones o 38, solamente en 5, pues hay algunas cosas que están apareciendo últimamente también en evidencia científica que puede ser un poco difícil, digamos, la utilización de esas 5 sesiones con todos los nuevos avances que están apareciendo, ¿no? Por ejemplo, claro, si damos 5 sesiones en la próstata, ¿qué hacemos con los ganglios? ¿Los tratamos también en 5 sesiones o hay que cambiar esto? Hacemos 2 tratamientos distintos, unos para los ganglios y otro para la próstata. El segundo lo vamos a pasar porque no vamos a hablar de la quiterapia, pero el tercero es el tema del boost sobre las lesiones intraprostáticas dominantes, ¿no? Para esto, pues bueno, también se necesita más tecnología, se necesitan resonancias de estadificación para estar seguros si existen estas lesiones o no. Hay estudios que luego lo voy a comentar rápidamente, como el estudio FLAME, que ha demostrado que subir la dosis sobre esos ganglios, perdón, sobre esos nódulos intraprostáticos dominantes mejora el control de enfermedad. Y luego también, bueno, hay ciertas dudas de cuánta tecnología, ¿no?, es necesaria para realmente hacer la SBRT o el boost con SBRT. Bueno, que sepáis, y paso muy rápido por aquí, que empieza a haber estudios cada vez más que demuestran que 25 Grays en 5 fracciones sobre la pelvis y 40 Grays o 36-25 sobre la próstata es seguro hacerlo. Bien tolerado, poco impacto en calidad de vida y parece que puede ser un camino a seguir en aquellos pacientes en los que hay que utilizar irradiación de cadenas ganglionarias, que en mi opinión todavía no está del todo claro y que posiblemente no sea necesario en la gran mayoría de pacientes. Segundo problema es este, o segundo tema importante es este, es el tema de la escalada de dosis sobre los nódulos dominantes. Aquí veis pues distintos esquemas, ¿no?, sobre todo del grupo holandés, del grupo de Kartmayer, que es la autora del estudio de JCO hace un par de años, el estudio FLAME, y veis 4 estudios en colores distintos. El verde es el estudio de tratamiento estándar que hacen allí, ¿no?, el fraccionamiento convencional, radioterapia de toda la próstata, y no se aumentaba la dosis sobre la zona de la enfermedad porque ni siquiera tenían esos datos inicialmente. El estudio FLAME es un estudio que se hace también en 7 semanas con un fraccionamiento convencional, pero hacen un boost concomitante, hacen un dose painting sobre el tumor, sobre la zona del dominant intraprostatic lesion,
Y esto lo hacen también en 5 semanas, perdón, en 5 fracciones por semana, 35 sesiones. ¿Qué significa esto? Que aquí están utilizando el hipofraccionamiento para tratar ese tumor. La próstata recibe un tratamiento de fraccionamiento convencional, sin embargo, el tumor sí que se hipofracciona. Pero cuando se publicaron estos datos, una de las críticas, ¿no?, de los primeros datos del FLAME, una de las críticas que se comentaron fue: claro, en una época en la que ya en muchos centros del mundo se está haciendo fraccionamiento, hipofraccionamiento moderado o SBRT, ¿cómo integramos este concepto de escalar la dosis sobre los nódulos dominantes, ¿no? Esto era una pequeña crítica. Luego tenemos otros 2 estudios del mismo grupo, el HipoFlame y el HipoFlame 2.0. Ya tenemos publicaciones de los dos, solo de factibilidad o de tolerancia, pero demuestran que hacer los esquemas o esquemas más cortos es factible y se tolera bien. Habrá que demostrar si integrar la escalada de dosis sobre los nódulos dominantes en solo 5 sesiones también aumenta el control de enfermedad más a largo plazo. El resultado del FLAME, el del estudio convencional, es este. Como veis, los brazos aleatorizados eran 77 Grays en 35 fracciones frente y con un bus concomitante que se administraba a 2,7 por fracción. La mediana de seguimiento son 6 años y los grupos de pacientes eran pacientes de características agresivas. Y este es el primer estudio que ha demostrado que escalar la dosis sobre los nódulos dominantes y escalar la dosis por encima de la dosis tradicional aumenta la supervivencia libre de progresión. Considera un 7% de aumento de supervivencia libre de progresión a los 5 años y es un dato muy interesante. Vale, y luego, pues bueno, para hablar de la tecnología, pues ya sabéis que hoy en día tenemos pues todo este tipo de cosas, ¿no? Aceleradores, resonancia. Yo no tengo esto, pero aceleradores, sí que tenemos aceleradores de última generación, ¿no? Como los TrueBeam o como los Versa, que sabemos que pueden trabajar sin filtro aplanador, con tasas de dosis muy altas, tratamientos muy rápidos, con altísima precisión. Por supuesto, tracking online de fiduciales. Podemos utilizar espaciadores rectales. Pues todo este tipo de cosas que nos permiten hacer tratamientos, ¿no?, de SBRT o estar más cómodos cuando los hacemos. Pero ¿es realmente necesario hacer todo esto? Pues mi opinión es que no. Y es mi opinión y creo que está fundada. Los estudios como el HipoRTPC Trial, el 80% de los pacientes fue radioterapia 3D conformada. Sé, por haberlo comentado con Alison Tree, que es una de las autoras del PACE-B, y es una buena amiga, que en el estudio PACE-B británico la tecnología utilizada para hacer la SBRT tampoco fue especialmente alta y creo de verdad que con un poco de tecnología y un poco de cuidado es bastante seguro hacer tratamiento de SBRT. Ha sido bastante curioso porque hizo una presentación Beran Murphy, el médico procedente de Bombay, del Hospital Tata Memorial y autor del POP-RT Trial, ahora en Estro, y le estaban preguntando por estos temas, ¿no? Exactamente, porque él tiene estudios también importantes con SBRT en marcha, y le estaban preguntando, a ver, ellos cómo hacen allí, ¿no? Porque tienen mucho volumen de pacientes, ¿cómo hacéis? Y básicamente él decía, we keep it simple. Y hubo muchas risas, ¿no?, en el entorno europeo, pero tenía toda la razón del mundo, ¿no? Él decía, hago una SBRT simple, no hace falta hacer cosas muy fancies, ni muy guays, ni muy, ¿no? Porque que podemos mejorar un poquito la precisión si utilizamos un MR Linac, sí. Que mejoramos un poco la toxicidad con un espaciador, sí. Pero utilizando cosas no demasiado complejas, como pueden ser 3 fiduciales de oro, Combin diario. Si tenéis máquinas de última generación, vienen ya con los módulos de tracking online de fiduciales y con, digamos, poco extra, o Combin entre arcos, por ejemplo, no mucho más que eso. Creo que podemos estar muy seguros de poder reducir un poco el margen habitual, que luego hablaremos de eso, y conseguir dosis ablativas y con muy buena tolerancia a los pacientes. Lo que sí que también, y luego lo podemos discutir un poco, creo que es crucial a la hora de empezar un programa de estos, es revisar muy bien nuestros resultados. Y es importante porque si no auditamos los resultados que tenemos, luego
no sabemos si nos podemos comparar con los centros que están, digamos, liderando a nivel mundial este tipo de tratamientos, ¿no? Y eso es, a mi opinión, importantísimo. Tener una pequeña base de datos, si podéis pasarlo por el comité de ética del hospital, pues mucho mejor, y hacer un registro prospectivo de los datos cuesta cada semana 10 minutos, meter los datos, o 15, ¿no?, de los pacientes, y realmente da mucha información, ¿no? Que el que le gusta publicar y el mundo académico lo puede publicar, pero el que no le gusta el mundo académico o no tiene interés en publicarlo ni en escribirlo, por lo menos tienes los resultados de tus pacientes para saber qué resultados tienes, si tienes que mejorar o no. Bueno, ¿y por qué digo que hay que revisar, ¿no?, los datos y auditar nuestra experiencia? Bueno, pues porque sabemos de muchos estudios que lo que el médico detecta cuando hace una entrevista al paciente muchas veces ni siquiera es la realidad, ¿no? El paciente a veces sufre más de lo que luego transmite cuando habla con el médico, ¿no? Y esto se ha demostrado en muchos sitios, en muchas publicaciones, ¿no? Como estamos hablando del hipofraccionamiento moderado, de la tecnología del hipofraccionamiento extremo, ¿no?, y cómo ha cambiado el tratamiento del cáncer de próstata, me parece importante. Estas son he añadido unas cuantas diapositivas que utilizo yo en una clase del curso multidisciplinar de ESTRO, de cáncer de próstata. Y creo que esto es relevante, el hablar un poco sobre la toxicidad y sobre la tecnología, ¿no?, cómo impactan estas dos cosas, ¿no? Creo que hay 3 variables importantes cuando hablamos de toxicidad radioinducida. Una son las variables dosimétricas y otras son las variables clínicas. Esto es evidente. Con esto quiero decir, por ejemplo, variables clínicas. Pues el hecho de que un paciente tenga un tamaño de próstata mayor, pues tiene más riesgo de desarrollar toxicidad urinaria, es evidente. El hecho de que un paciente tenga un índice IPSS mayor, síntomas urinarios mayores antes de empezar el tratamiento, pues también tiene más riesgo de desarrollar síntomas. Otras son las variables dosimétricas, ¿no? Si conseguimos dosimetrías mejores, si nuestro cuello de la vejiga o el trígono vesical o la uretra recibe dosis más bajas, pues entonces vamos a estar más seguros de que la toxicidad va a ser menor. Y lo mismo pasa con el recto. Pero todas estas no valen sin variaciones o variables genéticas y biomoleculares. Y esto lo sabemos también porque hay muchos estudios que demuestran que pacientes que tienen histogramas dosis-volúmenes magníficos hacen toxicidad. Y pacientes con histogramas dosis-volumen pésimos, sin embargo, no la hacen, ¿no? ¿Eso a qué se debe? Pues es que no solo las variables dosimétricas o clínicas son importantes, sino que hay datos genéticos. Y de hecho se está estudiando mucho ahora, aunque es un tema que yo no domino, el tema de la presencia de SNPs que puedan hacer a los pacientes ser más, que tengan más tendencia a desarrollar todos estos efectos secundarios, y por eso los modelos integrativos serán importantísimos en el futuro, ¿no? También hemos vivido, ¿no?, con este aumento de la precisión, ¿no?, de lo que hacíamos hace unos años, ¿no?, con esos esquemas en caja, ¿no?, box 4 campos o 6 campos de radioterapia externa, ¿no?, 3D conformada, frente ahora que hacemos auténticas virguerías con los tratamientos de VMAT, sin filtro aplanador y con tasas de dosis altísimas, pues se ven claramente 3 eras, ¿no? La era dosimétrica, a partir del año 2000 nos empeñamos en mejorar los histogramas, ¿no? Luego, a partir de 2005 han aparecido muchas más publicaciones en las que hablan que hay otros factores de riesgo, pues todos estos que comentábamos antes, pero también, por ejemplo, el hecho de tomar anticoagulantes, o los pacientes que han tenido cirugías intestinales previas desarrollan más toxicidad intestinal, etcétera. Y luego, pues, como decía, todos los datos biomoleculares y genéticos. Esta gráfica ya la hemos visto antes, esta diapositiva con la tecnología que tenemos hoy en día. Y desde el punto de vista dosimétrico, esto es lo que yo he vivido en mi hospital. Este es un histograma de volumen hecho a mano por mí, ¿no?, para la clase de ESTRO, pero en la que pongo qué tipo de histograma era el que yo veía en los órganos sanos hace unos años, que es ese rojo, esta gráfica que veis aquí roja. Sin embargo, en los últimos años, sobre todo desde el año, diríamos, 2015, últimos 8 años, que tenemos las nuevas tecnologías, mis histogramas, dosis, volúmenes, intentamos que tengan de los histogramas, me refiero a las curvas de los pacientes, de los órganos sanos, intentamos que tengan este tipo de forma. Y con esto hemos reducido de forma drástica
la incidencia de efectos secundarios. Y esto no es lo único que tenemos que tener en cuenta, porque efectivamente una cosa es mejorar o la dosis que le llega, pero luego si no tenemos un buen control de esa dosis, es decir, si no sabemos que estamos, uno, pintando bien el órgano de riesgo o pintando bien nuestro target, y dos, haciendo una buena control del tratamiento de la imagen o control intrafracción o interfracciones, entonces todo esto pues puede sufrir, ¿no? Sobre todo si disminuimos los márgenes en nuestro target, ¿no? Pero esta evolución, ¿no? de los histogramas de volumen es una cosa muy evidente y muy importante para animaros a todos a que, uno, busquéis ese tipo de histogramas para órganos sanos en vuestros tratamientos y que estéis pues, con más confianza de que cuando los histogramas son apropiados y la tecnología es suficiente, es muy seguro hacer un tratamiento de hiperfraccionamiento moderado. Y esto es una charla que, bueno, pues algunas diapositivas mías, ¿no? de algunas de las charlas que doy. Este es un paciente, os voy a aumentar un poco las imágenes para explicároslo, pero son pequeños detalles que marcan diferencias. Esto es un paciente con un cáncer de próstata que le estábamos haciendo un tratamiento de SBRT y como veis aquí, ahora mismo en la imagen que veis arriba de la pantalla, ¿no? Centrada, es una próstata, imagen axial, y estamos viendo el 95% de la dosis de radiación que cubre perfectamente nuestro PTV, ¿no? La cobertura es magnífica. Y tenemos aquí otra gráfica en la que vemos pues lo mismo, ¿no? Cubre perfecto. Es verdad que hay un poco de escapada de dosis altas en las zonas laterales de la próstata. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué es lo que les pedí yo a los físicos en este caso en particular? Aquí, en esta imagen de aquí, estamos viendo el 50% de la dosis de prescripción. Y como veis, el 50%, así como el 90% o el 95%, se ajusta muy bien, que lo vemos en esta imagen, se ajusta muy bien a la zona que queremos tratar. Sin embargo, si ponemos el 50% de la dosis, vemos que se mete mucho más en el recto. Bueno, pues hablé con mis físicos y les dije, bueno, esto es un tema interesante, parece que conseguimos dosis óptimas, pero ese 50% de la dosis en el recto me da un poco de miedo. ¿No podemos, manteniendo la cobertura, bajar ese 50% de la dosis? Y esto es lo que me hicieron solamente trabajando un poco más, ¿no? Y pasamos de una situación como esta a una situación como esta, ¿no? En la que yo me siento mucho más cómodo haciendo un tratamiento de SBRT en el que sé que el 50% de la dosis que entra en el recto es menor, ¿no? Esto, claro, dices, ¿pero esto cómo lo sabes? Bueno, esto no lo sabemos, no tenemos datos definitivos de esto, pero creo que si somos capaces de exprimir las dosimetrías para conseguir dosis óptimas, esto realmente marca las diferencias, ¿no? Y esto es el histograma dosis-volumen de ese mismo caso, ¿vale? Este es el caso inicial, cumplíamos los constraints, nosotros utilizamos para la SBRT los constraints del PACE-B, los cumplíamos perfectamente, en marrón tenéis el recto y en amarillo es la vejiga. Y cuando yo les pedí a ver si esto era mejorable, lo que me hicieron es esto. Y como veis, pasábamos de una dosis inicial de un V18 del 28%, me dejaron el V18 en el recto al 10%, manteniendo, aunque esto no se ve aquí, manteniendo exactamente la misma cobertura sobre nuestro target. O sea, todo esto es posible trabajando bien las dosis y la dosimetría en nuestros aparatos. Yo no soy físico, si hay físicos me podéis echar la bronca luego si he dicho alguna barbaridad, pero bueno, estas son las discusiones que tenemos con nuestro equipo de físicos y habitualmente hoy en día intentamos que nuestros histogramas de volumen tengan, como veis aquí, ¿no? Más esta pinta que esta otra, ¿vale? Vale, y con esto he terminado la segunda parte. A ver, quiero quitar esto. La segunda parte de la presentación. Y si queréis, podemos, si hay preguntas o algún comentario antes de empezar con la experiencia personal. Sí, podemos, hay varias. Yo estoy de acuerdo con una cosa y creo que es un concepto como que cada vez se siente más y es que la SBRT llegó para quedarse y en cáncer de próstata más.
Yo vi las cosas de las diapositivas de Vidank Murthy de Estro y pues tratar la pelvis adicionalmente con ese BRTA 25 Gray en 5 sesiones me pareció fabuloso y más teniendo en cuenta pues que no usa tanta tecnología. Yo veo muchas preguntas también que creo que usted nos va a contar un poquito sobre sus protocolos como de preparación y tratamiento de los pacientes, pero hay dos preguntas que van dirigidas especialmente para usted y es sobre la selección del paciente que va para braqui o que va para SBRT. Porque adicionalmente usted es, y nos lo ha dicho y lo sabemos, es fan de la braquiterapia y es pues un advocate de la braqui. Entonces, ese paciente que pronto cumple criterios para braquiterapia como monoterapia, también es un paciente que cumple criterios para una SBRT de próstata. Entonces, dos participantes le preguntaron específicamente cómo hace la selección de ese paciente de braqui versus SBRT y qué tipo de braquiterapia está utilizando usted en su práctica, HDR o LDR. Venga, es una buenísima pregunta porque no tenemos ningún dato que nos ayude a decidir. Entonces, ¿qué prefieres hacer? ¿Braquiterapia exclusiva o SBRT? Pues no lo sé. Quiero decir, no lo sé porque yo en mi centro, durante muchos años, antes de tener la SBRT, lo que hacíamos era HDR monoterapia y esto lo hemos cambiado. Hoy en día, en pacientes de bajo riesgo, riesgo intermedio favorable, hacemos SBRT. ¿Por qué? Porque es un tratamiento más barato en nuestro entorno, es un tratamiento más cómodo para el paciente, evitamos pasar por el quirófano. Bueno, en realidad por el quirófano pasan porque les ponemos fiduciales a todos, pero por lo menos no tienen que hacer, ¿no? Los fiduciales los hacemos solo con un poquito de sedación, los hemos hecho también con anestesia local. Hoy en día, como pues, tenemos la suerte de disponer de un anestesista, preferimos utilizar un poquito de sedación, tardamos 10 minutos en el procedimiento, 20 minutos desde que entra el paciente al quirófano hasta que sale y les ponemos los fiduciales y sin embargo si es un tratamiento de braquiterapia entonces hablamos ya de cada fracción porque nosotros hacemos alta tasa, hacemos HDR, entonces para hacer monoterapia hacemos 2 fracciones, 27 Grays en 2 fracciones con esquema Morton, el esquema es Sunnybrook y en este caso, claro, al final son 2 horas y media de quirófano con anestesia general o anestesia raquídea. El paciente tiene que estar durante unas cuantas horas en observación. Bueno, hay un poco más de riesgo de que tenga un poco de hematuria. O sea, al final hay cosas que son más complicadas, ¿no? Nosotros, desde que tenemos el programa de SBRT, hemos dejado de hacer braquiterapia en pacientes de buen pronóstico, a no ser que sean pacientes en los que, por lo que sea, no queremos tratar el recto, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos más confianza en que dosis muy bajas sobre el recto las conseguimos con la braquiterapia. Por ejemplo, esta semana pasada hemos tenido un paciente que tiene una colectomía total hecha por una enfermedad inflamatoria intestinal, múltiples cirugías, tiene 65 años, un cáncer de próstata de riesgo intermedio favorable, que ha hecho vigilancia activa pero se ha convertido en un Gleason 7. El paciente, pues como es un paciente mediterráneo de los nuestros, no quiere seguir con su vigilancia activa ni de broma y quiere tratarse. Que esto nos pasa mucho en nuestra población. Me imagino que os pasará también a vosotros lo mismo. Que en Europa hay grandes diferencias entre los países del norte de Europa y los del sur de Europa. Sur de Europa, por lo general, no les gusta mucho lo de vigilarse, no se sienten muy cómodos y doctor, yo sí tengo un cáncer, quítemelo. Y lo de la vigilancia, aunque se lo explicamos, no les convence mucho, a no ser que sean pacientes de un nivel sociocultural muy alto y muy tranquilos. Entonces, que me enrollo. Respondiendo a la pregunta, SBRT, braquiterapia o SBRT en pacientes de buen pronóstico, hoy en día hacemos SBRT por ser más cómodo, más barato y tenemos un programa que nos funciona muy bien de SBRT con el que estamos muy cómodos. Sin embargo, ¿cuándo utilizamos la braquiterapia? ¿Cómo seleccionamos? En todos los pacientes en los que pensamos que tienen un tumor de peor pronóstico, en los que pensamos que la radioterapia exclusiva no es suficiente, les hacemos el Braqui Boost y esto lo hacemos con HDR y lo hacemos en todos los pacientes de riesgo intermedio desfavorable o alto riesgo. Ese es nuestro esquema hoy en día. Si hay que subir la dosis, lo hacemos con Braqui HDR. Se han presentado datos en esto ahora también, hay estudios en marcha muy interesantes sobre el boost con SBRT y seguro que llegarán, no más adelante. Parece que lo que se ha publicado hasta el momento es muy interesante, resultados muy buenos, pero todavía no tenemos, son solo presentaciones en congresos o papers
con poco seguimiento, pocos pacientes, habrá que darle un poco más de margen. Ok, perfecto. Muchas gracias, doctor. Yo creo que entremos en la parte práctica porque sé que hay muchas preguntas sobre sus protocolos de preparación de vejiga y recto, sobre el uso de la IGRT con VIPCT. Entonces lo dejo empezar porque sé que tienen su componente preparado de cómo Venga. empezó usted a aplicar y cómo fue la transición en su centro hacia el hipomoderado. Entonces lo dejo continuar. Y esperemos que se respondan todas esas preguntas que se han hecho en el chat sobre cómo usted, o cuáles son los requisitos que usted utiliza hoy en día para implementar el hipomoderado. Venga, entonces he preparado, son como dos partes distintas. Una en la que he contado nuestra historia, ¿vale? Que esto ya la última vez que tuve la suerte de estar con vosotros en Rayos contra el Cáncer, ya os lo conté, pero me he imaginado que hoy la audiencia podría ser distinta, entonces lo voy a repetir. Y luego sí que he hecho unas cuantas diapositivas de cómo hacemos hoy en día las cosas nosotras. Es una cosa bastante sencilla lo que he hecho, pero como tenemos tiempo para discutir, os cuento cómo lo tenemos. Nosotros ya os digo de antemano que somos como el doctor Murci de Keep It Simple, ¿vale? O sea que no nos complicamos mucho, no creemos mucho en empezar a sondar a los pacientes, balones endorrectales y muchas cosas de estas. Somos de hacer pocas cosas de estas, ¿eh? Y también, aunque no lo tengo aquí, si luego queréis que hablemos de resultados, como los tenemos revisados porque nosotros auditamos los resultados, pues los podemos ir contando. Voy a compartir. Perfecto. Vamos primero a la parte de experiencia personal. Muchas cosas os las he contado ya. Somos un centro en el que hacemos mucha braquiterapia de HDR, sobre todo por mi background. Yo durante la residencia me formé mucho en braquiterapia, luego tuve la suerte de estar con una líder mundial que es la doctora Juanita Crook, canadiense, y hice un fellowship en Toronto, en el Princess Margaret, y pues luego cuando tuve la suerte de también estar con Michael Selewski en Memorial Sloan Kettering en Nueva York y hacer un fellowship de la Sociedad Americana de Braquiterapia. Entonces, pues bueno, pues con todo este background que tenía, pues montamos un programa de braquiterapia bastante intenso. A partir del año 2010 conseguimos convencer a los radiólogos nuestros para que todos los pacientes con un cáncer de próstata pudiéramos hacerles una resonancia de próstata. Fue un poco complejo porque las máquinas estaban muy saturadas en aquel momento, hoy siguen estando saturadas, y nosotros defendimos que pensábamos que era más importante la información que nos daba a nosotros la resonancia de la próstata, y que había que hacerla, digamos, con prioridad frente a hacer una resonancia de un hombro o de una de rodilla o de un pie, que es lo que se hacía de traumatología, que eran los que estaban, digamos, copando la mayoría de las resonancias, ¿no? Y la verdad es que, bueno, parece que convencimos a los radiólogos y empezamos a utilizar resonancia en todos. A partir del año 2014, pasamos de radioterapia 3D conformada o a hacer IMRT, una IMRT que era difícil porque las máquinas eran aparatos antiguos, que tenían ya 15 años, que no tenían, pues tenían una tasa de dosis yo creo que bastante baja y no hacían combin, solo podíamos hacer imágenes portales, y vimos la luz cuando empezamos a utilizar los fiduciales. Pasamos 3 años o 4 desde que empezamos el programa en el que hacíamos braquiterapia boost y luego hacíamos 37 Grays y medio con 4 campos. Bueno, luego pasamos a 3 campos, quitando el campo posterior. La verdad es que vimos que el hecho de hacer braqui boost conseguía dar mucha dosis de radiación, y como la parte de la externa era pequeña, no era tóxico el tratamiento. Esto lo publicamos en la revista europea, en La Verde, en el año 2016. No, 18, igual, año 2018, con 4 años de seguimiento, y vimos que eran muy bien tolerados los tratamientos, pero como os digo, vimos la luz en el año 2014 cuando utilizamos los fiduciales. Y esto, a los que estéis haciendo o solo podáis hacer placas convencionales, ¿no? o imágenes portales y estéis haciendo un macheo de hueso, nosotros nos llevamos una sorpresa importante cuando empezamos con los fiduciales al ver que una vez que macheábamos los fiduciales, el hueso a veces había más de 1 centímetro de distancia, ¿no? O sea, realmente si haces un matching al hueso, hay un riesgo importante de que la próstata esté siendo maltratada
y de que los órganos de riesgo están recibiendo mucho más dosis de la planificada. Esto hay que tenerlo en cuenta. En la próstata es un problema porque el matching de hueso no sirve. A partir del año 2016 empezamos ya sabéis que en España ha habido una donación muy importante de Amancio Ortega, del dueño de Inditex, de las tiendas de Zara, y ha sido espectacular porque se ha donado, con las últimas máquinas de protones que ha donado, estamos hablando de casi 1.000 millones de euros de donación, y esto ha sido pues un cambio drástico, ¿no? Ha mejorado el panorama de la oncología radioterápica de forma escandalosa. Hoy en día podemos hacer VMAT bueno, en el año 2016 empezaron las primeras máquinas y ya los pacientes fueron allí y empezamos a hacer VMAT en todos los pacientes con Combin diario antes del tratamiento y fiduciales, y a partir del año 2019 ya empezamos nuestro programa de SBRT con, pues bueno, hacemos una SBRT con la técnica de VMAT, con tasa de dosis de 2.400, con sin filtro aplanador, con Combin diario, y además hemos implementado el tracking online de fiduciales. Yo creo que todo esto, aunque suena a muchas cosas, es keep it simple. De verdad os lo digo. El paciente se pone en la mesa, hacemos un combin, se fusiona el combin, se fusionan los fiduciales, el macheo es casi automático y hacemos el tracking online. Tenemos un algoritmo escrito que si alguno lo queréis os lo puedo mandar, en el que cómo hacer con las fiduciales, si se salen o no se salen, pero de hecho hemos conseguido que nuestros técnicos de máquinas, los que trabajan en las máquinas, no nos avisen para nada. Ellos mismos ya lo hacen, corrigen, hacen el tratamiento, se sienten súper cómodos porque durante el tratamiento cada 5 segundos se hace una imagen de fluoroscopia, digamos, de kilovoltaje, en el que se machean los fiduciales. En caso de que un fiducial haya salido fuera del rango que le hemos dicho nosotros, entonces para el haz, hace un beam hold, y en el momento en el que como cada 5 segundos sigue haciendo imagen, o los 5 segundos vuelve a hacer imagen, si el macheo ya se ha conseguido bien, entonces vuelve a arrancar el tratamiento y termina el tratamiento. Habitualmente tardamos en hacerlo entre 1 y 2 minutos de radiación. Cada sesión haciendo 8 Grays por fracción en la SBRT de próstata. Es un tratamiento muy rápido y muy cómodo. Bueno, y esta es un poco el resumen, ¿no? Empezamos pues este equipo de braquiterapia que veis aquí. De aquí solo quedamos 2, yo soy el medio, el segundo empezando por la izquierda, y el de la derecha es el doctor David Busser. Nuestro esquema clásico era braquiterapia HDR y 15 fracciones. En 2014 o hasta 2014 lo que hacíamos era esto, una técnica de 4 campos. Como veis ahí, pues la conformación de la dosis evidentemente no era muy buena, pero como la dosis solo eran 37 Grays y medio, pues no necesitábamos mucho más, ¿no? La toxicidad era suficientemente buena. Esto es lo que os comentaba antes, ¿no? Del macheo solo al hueso. Esto encontramos que no era apropiado, y esto lo descubrimos sobre todo, ya lo sabíamos de publicaciones, pero lo vimos en nuestras carnes cuando empezamos a hacer tratamientos guiados con fiduciales, y bueno, y a partir de que empezamos a utilizar los fiduciales, los seguimos utilizando. Es verdad que hoy en día quizás, ¿no? Se dice que se podría no utilizar los fiduciales, intentar utilizar otro tipo de formas de sujeción de la próstata, ¿no? Pues con dispositivos, por ejemplo, con balones endorrectales y dispositivos de este tipo, pero nosotros pues nos funciona bien y nos parece cómodo. Estamos muy cómodos en el radioquirófano, el quirófano nuestro, poniendo los fiduciales, y lo hacemos así. A partir de 2016, cuando nos aparecen ya los TrueBeam, ahora mismo en nuestro servicio tenemos 2 TrueBeam y un Alcyon, y bueno, y con esto pues tenemos la opción de hacer pues tratamientos, como os he comentado, en los que combinamos la SBRT con Combin diario y el tracking online de los fiduciales. Vale, claro, todo esto, y esto ya lo comenté la última vez, ha permitido que nuestros márgenes cambien drásticamente. Entonces, cuando digo yo, claro, es que no tiene nada que ver el tipo de toxicidad que teníamos hace unos años con lo que vemos hoy en día. Esto se debe fundamentalmente a que la tecnología nos ha permitido ir disminuyendo esos márgenes, ¿no? En esas dosimetrías que os enseñaba, perdón, hace un momento, del año 2014, los márgenes eran 10 milímetros alrededor de la próstata y 7 milímetros posterior. Cuando empezamos con los fiduciales pasamos a 7 milímetros por alrededor y 5 posterior, y ahora que hacemos tracking online de fiduciales
hemos pasado a 5 milímetros alrededor de la próstata y 3 posterior. Y esto, claro, si lo vemos realmente en cuanto a volumen de órgano sano que metemos dentro, pues es importante, ¿no? Si vemos, esto sería un paciente en el que le hemos dado 1 centímetro a la próstata está en azul y le hemos dado 1 centímetro de margen y ahí estamos viendo el volumen que tratamos. Sin embargo, si hacemos lo que hacemos hoy en día, que son 5 y 3 posterior, pues entonces ya la cantidad de recto que se mete es muchísimo menor, ¿no? Vale, pues aquí tenéis un poco también la evolución de cómo ha sido, ¿no? Lo que os contaba antes de los márgenes, 10 milímetros, 7, 5 y 5 y 3, ¿no? Pues esto es lo que tenemos hoy en día. También os digo que cuando yo no puedo utilizar fiduciales, por el motivo que sea, lo que hago es, y utilizo solo con BIN, entonces lo que hago es 5 milímetros por todos lados y ya está. No, lo de los 7 milímetros alrededor, si tenemos con BIM, la verdad es que lo hemos dejado de hacer porque estamos bastante cómodos haciendo unos 2 PTVs sobre la próstata y vesículas seminales con 5 milímetros. De esto ya hemos hablado un poco sobre los BUST, sobre los nódulos dominantes. Esto nosotros con nuestra planificación hoy en día no lo estamos haciendo y no lo hacemos porque el BUST lo hacemos con la braquiterapia. En pacientes de alto riesgo, esto también lo publicamos nosotros, un fase 2, un prospectivo que diseñamos hace unos años y demostramos que era muy fácil hacerlo con braquiterapia. Entonces, como los pacientes de alto riesgo van con braquiterapia, pues hacemos 15 Grays a toda la próstata, escalamos la dosis por lo menos hasta 18,75 o 19 Grays en una fracción sobre el nódulo dominante y luego les hacemos la radioterapia externa, que también ha cambiado porque hoy en día combinamos braquiterapia con SBRT. Hacemos braquiterapia con 5 sesiones de 5 Grays, pero bueno, eso es para otra clase. Bueno, estas son las conclusiones. Realmente, pues el hipofraccionamiento considero que de verdad es un standard of care que se tolera muy bien, que haciéndolo con un poco de mimo y sin gran tecnología hay que hacerlo. El hipofraccionamiento moderado, digamos que se entiende que por un problema económico no se puede hacer, pero si el problema económico está solventado, yo creo que hay poca excusa para no hacerlo, incluso con 3 de conformada. La tecnología permite disminuir los márgenes y mejorar la dosimetría y el futuro pues está aquí para quedarse ya, que es el hipofraccionamiento extremo. Y la última cosa que os quería comentar, es esto, que es, bueno, un poco resumido cómo hacemos nosotros, pero como os decía, intentamos hacerlo bastante sencillo, y luego lo comentamos si queréis. Como os he comentado, a todos los pacientes cuando hacemos solo radioterapia externa, pasan por el quirófano, les colocamos los 3 marcadores fiduciales intraprostáticos. Habitualmente ponemos 2 en un lado de la próstata y otro contralateral. Los que ponemos en un lado de la próstata, cuando van 2, ponemos uno en la base de la próstata y otro en el ápex, y el contralateral lo ponemos en el centro de la próstata. Cuando hacíamos imágenes portales era importante que estuvieran en planos distintos. Hoy en día, como hacemos una imagen 3D para hacer la fusión, que es un combi, pues no hace falta. Y ponemos los 3 marcadores y esto nos sentimos cómodos y nos funciona bastante bien. Para la preparación del paciente, esto es interesante, creo, solíamos utilizar una preparación bastante agresiva, ¿no? Que igual es lo que utilicéis alguno de vosotros. Recomendamos beber medio litro de agua al paciente, empezar a beber 1 hora antes del tratamiento o del escáner y no orinar hasta que termináramos el tratamiento o el escáner, ¿no? Esto repetirlo todos los días. Y luego les pedíamos también para el vaciado del recto un enema rectal 2-3 horas antes del escáner. Problema con esto es que no era fácil de conseguir. El paciente estaba incómodo, son pacientes con problemas de próstata, muchos ya con síntomas urinarios antes de la radioterapia y sobre todo el tema del agua es un tema que llevan muy mal porque tenían una necesidad, una sensación de urgencia y de incontinencia. ¿Qué pasa? Que desde el año 2017, llevamos ya 6 años y medio midiendo Patient Reported Outcomes a todos los pacientes que les hacemos tratamientos de su cáncer de próstata. Y cuando llevamos 1 año y medio, 2, y empezamos a analizar los datos, encontramos que nos decían que tenían incontinencia hiperaguda. Y entonces es una cosa que nos llamó mucha atención. Nunca habíamos visto que el paciente tuviera incontinencia. Cuando fuimos a revisar
los resultados reportados por el paciente y qué es lo que estaba pasando, nos decían que es que además de todo esto, hicimos una cosa que es muy interesante, que es un mapa de experiencias, desde el diagnóstico del tratamiento hasta el seguimiento. Nos decían que uno de los peores momentos era el esperar en la sala de espera del tratamiento de radioterapia, porque estaban con la botella de agua, sensación de que se orinaban encima, algún paciente se tenía que poner compresas o pañales porque tenían escapes y lo estaban pasando mal. Decidimos, como la tecnología estaba cambiando y las dosis eran mejores, pues no hacer un llenado activo de la vejiga, y lo único que les recomendamos es evitar orinar la última hora antes del escáner. Punto. Y con eso pensábamos que íbamos a conseguir tener un llenado razonablemente cómodo de la vejiga. Dejamos también los enemas rectales de 250 mililitros y solo les recomendamos ponerse microenemas 2 horas antes del escáner, y también se ponen estos microenemas durante los días del tratamiento de radioterapia. Pero hemos encontrado que con estos llenados muy moderados de la vejiga, los resultados son igual de buenos, el paciente está mucho más cómodo, está más quieto y la experiencia del paciente ha mejorado. Y la dosimetría sigue siendo buena con la nueva tecnología que tenemos, así que estamos nosotros y los pacientes más cómodos con este esquema que hacemos ahora. Les Antonio, inmovilizamos con... Sí. Alfonso, perdóname interrumpirte. Quería preguntarte a qué te refieres con el microenema rectal. Es un enema que tenemos aquí que se llama Micralax. Son unos enemas muy pequeñitos de este tamaño, que el paciente se los coloca, aguanta todo lo que pueda y hace deposición. Y no utilizamos nada más que esto. Ok. Muchas gracias, Alfonso. Para inmovilizar a los pacientes utilizamos pues, esquemas como este es el CombiFix de Zipco, pero cualquiera de estos. El típico inmovilizador de pelvis, ¿no? Con su anclaje de rodillas y de pies. Para la definición de volúmenes, la verdad es que en los últimos años nos hemos unido a las guías PACE. Y os las he dejado por aquí, pero están publicadas y se puede acceder online a estas guías. Si ponéis PACE B-Trial Guidelines o algo así, podéis entrar y está descargado perfectamente cómo recomiendan hacer los británicos el contorneo. Y nosotros hacemos esto igual. En pacientes de riesgo intermedio, les cogemos 1 centímetro de vesículas seminales. En los pacientes que tienen alto riesgo, habitualmente hacemos más cerca de 2 centímetros de vesículas seminales dentro de nuestro CTV, además de la próstata. Y lo que hacen el PACE, que es una cosa que nos parece muy interesante, es primero delimitan la próstata, luego hacen otro órgano que es vesículas seminales, que están aparte, y lo que hacen es un margen, como vemos aquí, un margen de 1 centímetro en caso de que sea riesgo intermedio, que es vamos a decir, una región de control, un margen que simplemente es su margen a la próstata. Y lo que hacen es que luego eliminan toda la parte de vesícula seminal que no está dentro de ese margen, de ese centímetro. Y lo mismo hacen para hacer en tumores de alto riesgo, en vez de 1, serían 2 centímetros. Esto lo hacen porque tienen la idea de que las vesículas seminales, por su anatomía, como se van hacia los laterales de la pelvis, estábamos radiando volúmenes muy altos cuando realmente el riesgo alto de haber afectación de la vesícula seminal era un riesgo sobre todo de la parte más proximal de la vesícula seminal y que no tenía sentido expandir tanto los volúmenes. Y bueno, nos pareció muy interesante. Desde hace unos cuantos años pintamos nuestras próstata y vesículas seminales siguiendo este esquema. Ellos también, esto es de la misma guía, veis aquí la diferencia. Aquí vemos la expansión sobre la próstata de 1 centímetro en azul o de 2 centímetros en caso de que sea alto riesgo, y las vesícula seminal se recortaría, pues hasta aquí sería lo que se daría vesícula seminal en caso de un riesgo intermedio y hasta aquí arriba en caso de un alto riesgo. Y aquí lo veis. Como en el riesgo intermedio se quedaría hasta aquí y el alto riesgo sería hasta aquí arriba. En cuanto a órganos a riesgo, nosotros hacemos exactamente lo mismo. Recto y vejiga son órganos sólidos. La uretra, nosotros por lo general no la tratamos, a no ser que sean pacientes en ensayos clínicos que nos obligan a hacerlo, pero no la delimitamos, quiero decir, y no la evitamos. Lo único que intento yo
y comento con los físicos que como, pues bueno, trabajamos en el mismo equipo y tenemos una buena relación, lo único que les digo es intentar que si hay puntos calientes en la próstata, que siempre hay, ¿no? Que esos puntos calientes, esos hotspots por encima del 105, 100, 105, intentar evitarlos en la zona central de la próstata, que sean mejor en las zonas periféricas de la próstata, para evitar dosis altas a la uretra. Aunque, mi opinión personal, y esto, pues que en las clases que doy de toxicidad en la estro y en algunas de las sesiones que doy, yo creo que realmente la uretra no es el problema de la toxicidad urinaria. Creo que viene más determinada por las dosis sobre el cuello de la vejiga y sobre el trígono vesical. Pero bueno, esto es la idea que tengo yo y tampoco hay datos definitivos. Si hacemos ultra hipofraccionamiento, sí que pintamos el bulbo peneano, las caderas femorales también, y el intestino también lo solemos pintar. Y los testículos, que sí que lo recomiendan en PACE, nosotros nunca los pintamos para nuestros pacientes. Vale, y esas son las preguntas seguro que ya hemos hecho. Así que yo con esto creo que he terminado mi presentación y si queréis, pues podemos hacer un turno de preguntas, que es tardísimo. No pensaba que era tan tarde. No, doctor, excelente, excelente. Yo creo que contestó muchas de las dudas que han surgido, digamos que a lo largo de la charla sobre las técnicas y cómo usted hace el paso a paso. Quiero hacer una pregunta que nos la encontramos mucho y es la vejiga. Ya sabemos cómo cambió su protocolo de preparación de vejiga, pero utiliza ahora un volumen de vejiga como de tolerancia. Cuando está haciendo una IGRT, no sé si les pasa, yo creo que nos pasa a todos, que el recto y la vejiga que tenían en la simulación definitivamente no es el mismo. Y uno, bueno, ¿qué hago? ¿Lo bajo? ¿Lo pongo a llenar más vejiga al paciente? Entonces, digamos que cómo usted dice que está en su como rango de tolerancia y cuánto es el volumen estándar que busca en la vejiga hoy en día. Nos hemos olvidado, María, de la vejiga en los últimos años, la verdad. Bueno, Con que tenga un mínimo, ahora de hecho, el único problema que vemos es en el paciente que tiene un llenado importante de la vejiga, ok, porque eso sí que desplaza. El hecho sí, de que la vejiga esté mucho más llena de lo que estuvo en el TAC de planificación hace que haya un movimiento de las vesículas seminales hacia posterior y entonces nos cambia la anatomía. Pero por eso nos parece que es mucho más fácil que el paciente no haga un llenado activo. Simplemente la última hora, pues, si el paciente, por ejemplo, es un paciente con problemas para aguantar la orina, le decimos usted orine 1 hora antes del tratamiento y luego aguante 1 hora. Y 1 hora aguantan todos los pacientes y realmente no hay problemas de... Entonces, la vejiga, la verdad es que la hemos olvidado. Es verdad que hay pacientes que tenemos, a no ser que si tiene que la vejiga muy, muy llena y desplazando posterior las vesículas seminales, le bajamos y decimos que orine. Con el recto sí que tenemos más problemas, sobre todo con el gas rectal, que eso sí que desplaza, ¿no?, hacia anterior y ahí sí que o utilizamos sondas rectales, que sí. lo utilizan las enfermeras para quitar ese gas, que básicamente cambiamos la ventana del COM-20CT y si vemos que es puro gas y que está en la parte más distal del recto con una sonda habitualmente funciona, y si es un gas que está más alto y que pensamos que la sonda no es suficiente, entonces sí que le mandamos bajar al paciente. Ok, perfecto. Bueno, es un tip muy interesante porque digamos que todos tenemos la vejiga y el recto al máximo, y creo que fue algo que se respondió. El doctor Diego Juárez tiene levantada la mano. No sé si quiera hacer una pregunta en este momento al doctor Alfonso Gómez. Bueno. Buen día, buen día. ¿Me Muy oye? buenas, Diego. Sí, 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 sí. doctor, lo oímos. Gracias. Una duda es con respecto a el uso de espaciadores rectales, SpaceOAR. Esa es una duda. ¿Qué alternativas usan ustedes? Porque he leído unos protocolos fase 2 en España donde usan ácido hialurónico. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es con respecto a en España, bueno, en su centro más bien, ¿a partir de qué porcentaje de enfermedad de riesgo ganglionar probable tratan ganglios pélvicos? Lo digo porque, por ejemplo, aquí en México ya tenemos acceso también a hacer tecnesio PSMA, que en costo-efectividad es más barato que hacerlo con el PET PSMA y nos da información muy valiosa. Entonces, asumiendo la información del POP-RT, donde ellos tomaron un punto de corte
un tanto, ¿ves? Elevado, vemos que sí puede haber un beneficio en tratar ganglios. El punto es saber el punto de corte, a partir de cuándo. Y ellos se estratificaron con, pues, con PET con PSMA. 2 preguntas nada más. Gracias. Excelente Muy bien, plática. gracias, gracias, Diego. Muy interesante la pregunta. El espaciador nosotros de forma estándar no utilizamos. Y de hecho, en la serie de prospectiva que tenemos de SBRT de los últimos años, llevamos más de 100 pacientes sin espaciador. La toxicidad grado 2 es de un 8%. Es 10% intestinal, perdón, urinaria, 8% la rectal. Es muy baja, desaparece la toxicidad aguda al mes del tratamiento y no hemos necesitado espaciador. Así que, por lo general, y dando una dosis tipo PACE, 36-25 a la próstata y 40 grays perdón, 36-25 al PTV y 40 grays a la próstata, hoy en día no estamos utilizándolo y estamos cómodos así. Es verdad que durante los últimos años, desde el año 2010, yo he utilizado en muchas ocasiones ácido hialurónico. Ahora existe algún producto como el Barrigel o algún producto nuevo en el que es ácido hialurónico específico para poner esto. Nosotros utilizábamos el mismo ácido hialurónico que utilizaban los cirujanos plásticos, que se llamaba Durolane o Restylane. Eran ampollas de 2 centímetros cúbicos y utilizábamos 2 o 3 ampollas en la fase de non-biliers para separar el recto en la zona que necesitábamos. Y con eso también nos fue bastante bien. Hoy en día, la verdad es que utilizamos muy poco, solo utilizamos espaciadores para dentro del ensayo clínico. Estamos participando en el ensayo, posiblemente en el más grande que haya del mundo, se llama el estudio SABRE, que es un estudio de Space OR en pacientes de riesgo bajo intermedio. En España hay 3 centros solo participando, es un estudio internacional y entonces utilizamos SpaceOAR en este setting, digamos, pero por el resto de pacientes yo no veo todavía un claro beneficio del SpaceOAR y el precio del espaciador es bastante caro, ¿no? Si se demuestra que realmente mejora la tolerancia, la toxicidad, los efectos secundarios y la calidad de vida, pues bueno, habrá que planteárselo a los pacientes y a las instituciones, pero mientras tanto, y hasta ahora yo creo que la evidencia no es tan grande, pues bueno, yo prefiero participar en el ensayo y esperar un poco a ver qué pasa con los resultados del estudio. Y lo de tratar o no la pelvis, nosotros por lo general no tratamos la pelvis. Y me puedes decir, ¿a ninguno? Bueno, pues a ninguno no. Tratamos pacientes de muy alto riesgo y no utilizamos las fórmulas de Roche, por ejemplo. Y no las utilizamos no porque no pensemos que no funcionan, sino porque los estudios realizados con el punto de corte de un 15 o 20% de la fórmula de Roche son todos negativos. Y entonces no nos convencen esos estudios, ¿no? Y el estudio del POP-RT, pues que yo lo he tenido la opción de discutirlo recientemente con Vedant, pues su población es una población que nosotros en España no vemos, porque es una población bastante más avanzada de lo que vemos nosotros aquí. En España hay un screening poblacional, se hace PSA a partir de los 45 o 50 años a todos los pacientes. La mayoría de pacientes tienen tumores de muy buen pronóstico. Yo creo que es una población muy distinta a la que tienen en India, ¿no? En la que no hay screening poblacional, los pacientes son más localmente avanzados, con valores de PSA más altos. Es un poco distinto, ¿no? Entonces, me parece que no podemos utilizar, digamos, o que los datos del POP-RT son magníficos. Yo creo que lo que demuestra es que la estadificación con PET-PSMA es crucial para decidir qué paciente se beneficia de esto y que son pacientes de mucho riesgo de desarrollar ganglios, ¿no? Entonces, ¿a quién tratamos? Pues a pacientes que no nos gustan nada, pura intuición. Y esto no lo tenemos escrito, ¿eh? Pero es lo que hacemos. Trabajamos juntos el doctor David Busser y yo, somos los que vemos la próstata, casi la mayoría de la próstata. Y pues en pacientes con Gleason's 9 o 10 más varios factores de mal pronóstico, por ejemplo, mucha afectación de los cores de la biopsia más un T3B por resonancia, pues son pacientes que rayamos la pelvis, ¿no? Pero en la mayoría de pacientes de riesgo alto sin tumores que sean localmente avanzados, la evitamos.
porque en nuestra serie acabamos de presentar los datos en Estro de nuestra serie prospectiva de pacientes con BrachyBoost y que ha sido un oral y los resultados son magníficos. Es que solo tenemos 17 pacientes de 310 en este estudio prospectivo diseñado con resonancia magnética a todos los pacientes. Solo 17 hicieron metástasis y de los 17, solo 5 en los ganglios pélvicos exclusivamente. De tal manera que radiar a todos estos pacientes para evitar 5 recidivas ganglionares que luego se pueden rescatar también, pues nos parece demasiado. Y Andrea nos comparte esta pregunta, ¿qué es lo mínimo para implementar el hipo? Yo creo que se ha respondido muchas de estas cosas, pero me parece importante. Hoy en día, los sitios que no tienen 3D, que tienen solamente 3D CRT, ¿usted cree que sí se puede hacer con 3D CRT? 1. Yo creo que sí, creo que se puede hacer. Lo que hay que hacer es medir tus resultados. Perfecto. Y esto es una cosa, yo creo que 3D conformada con una dosimetría trabajada en el que cumples constraints, se puede hacer un hiperfraccionamiento moderado sin problema. En los constraints. Y lo mínimo que se necesita para hacer, digamos, un hiperfraccionamiento moderado estándar, yo creo que más importante que la IMRT, que es importante, es la IGRT. Creo que si tuvierais opción de hacer con fiduciales, es un punto más importante que el hecho de la dosis. El tener seguridad que las dosis que te han planificado tus físicos eres capaz de reproducirlas con el paciente encima de la mesa del tratamiento. Gracias nuevamente, de verdad, de parte de todo el equipo de Rayos contra el Cáncer por acompañarnos y a nuestros participantes.